Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tarde en Casa. Gracias por acompañarnos. La noticia de estos días, de estas últimas horas, pero de las que vienen también, es el mal tiempo, por un par de razones. No solo porque puede escasear el gas, sino porque ahora mismo, y probablemente hasta mañana, tengamos sobre buena parte del territorio nacional una amenaza de tormenta que puede llegar a registrar eventos severos, como por ejemplo, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, vientos de hasta 100 kilómetros por hora, asociados además a tormentas, rachas de viento, ¿no? Ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica. Diego Vázquez Melo, el meteorólogo, meteorólogo de la casa y amigo, ¿no? Podrían generar daños en estructuras civiles y poner en riesgo la integridad física de las personas. El Instituto Uruguayo de Meteorología dice que la hora de comienzo fue a las 5:45 de esta madrugada, no establece hora de finalización, lo que dice es que va a actualizar a las 15, probablemente porque tenga claro que este frente complicado está transcurriendo sobre buena parte del territorio nacional y se reserva para las 15 horas un análisis de la situación. A Diego Vázquez Melo lo tenemos en línea telefónica. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto de reencontrarte por este medio. ¿Cómo andás? Gerardo, querido, y amigos de Canal 10, que recuerdo tan gratamente. Muy buenas tardes. Por supuesto, es una expresión de deseo. Claro, pero además recordemos que tú empezaste en Canal 10 en este horario, cuando hacíamos Caleidoscopio con María Inés, ¿no? Momentos muy gratos me estás haciendo recordar. Nos divertíamos mucho. Es cierto. Diego, ¿no está para divertirse por estas horas? ¿Cómo estás evaluando la situación meteorológica que está afectando a prácticamente todo el territorio nacional? ¿Y cuál es, digamos, mantenés el pronóstico que hacías ayer? En efecto, quiero recordarles que temprano de la tarde, el viernes próximo pasado, yo emití un anuncio meteorológico de tormentas, precipitaciones y rachas de viento muy fuertes. Luego emití un segundo anuncio precisando que al menos hasta la noche de mañana martes habrían de registrarse en el territorio nacional los eventos relativamente más intensos. Por lo tanto, lo peor todavía no habría ocurrido, pero quiero hacerte la salvedad que a la fecha, al momento, el norte y noreste del Uruguay no ha sido afectado. La condición meteorológica, la descripción de la situación sinóptica sería la siguiente: una masa de aire muy húmedo e inestable, así como muy profunda, que llega hasta los 850 hectopascales, es decir, de aproximadamente 1.500 metros de espesor, cubre el territorio uruguayo. Simultáneamente, una perturbación meteorológica, un frente cuasiestacionario, ha afectado y afecta principalmente el suroeste y sur del Uruguay. Hasta ahora, desde el viernes próximo pasado, a la fecha, las tormentas y lluvias más intensas se han registrado en el suroeste y sur del Uruguay. Pero esta perturbación meteorológica muestra signos inequívocos de comenzar a desplazarse muy lentamente hacia el noreste del Uruguay. Por lo tanto, aquí en el sur hasta la noche del martes, y en el norte y noreste el miércoles, todavía cabe esperar la ocurrencia de fenómenos meteorológicos intensos y adversos. En particular destaco, están dadas las condiciones para que se registren tormentas fuertes y severas dispersas. ¿Qué significa esto? Masas potentes de nubes de gran desarrollo vertical. Nubes en las que para su formación se requiere una gigantesca cantidad de energía, tanta como la de una explosión nuclear de baja potencia en el caso de las supercélulas o tormentas severas. Por lo tanto, si tanta energía fue necesaria en su formación, en su etapa de disipación, esa energía es liberada y es bajo la forma de fenómenos meteorológicos intensos y adversos, por lo general de corta duración y efectos localizados. En buen romance, hasta la noche de mañana martes en el suroeste, centro-sur y sureste del Uruguay. Y el miércoles y parte del jueves en el norte, noreste y este, continuarán registrándose puntualmente fenómenos muy intensos, y por eso llamé la atención
de los conciudadanos a efectos de que tomen las providencias del caso. Estoy hablando de lluvias potencialmente capaces de provocar la salida muy rápida de sus cauces, de cañadas, arroyos y ríos, provocando el anegamiento de partes bajas del relieve, provocando cortes de rutas y caminos, pero además ocasionales rachas con intensidad temporal y temporal muy fuerte, de corta duración, efectos muy localizados, pero donde golpee podría provocar daños en las estructuras civiles, llámese redes de tendido eléctrico, de tendido telefónico, grandes superficies techadas, etcétera. Por lo tanto, mi querido Gerardo, queridos televidentes, sigan de cerca los acontecimientos que todavía queda, comillas, mal tiempo por maltratarnos. Sí, mira, para ponerte dos ejemplos que la gente entiende bien, aunque no sean técnicamente adecuados, ¿no? Tenemos los efectos similares a los de a lo que se denomina ciclón extratropical, por un lado, y te planteo algo que está todavía muy en la sensibilidad de la gente, porque además es en la zona que se puede ver afectada, que es el tornado de Dolores. Es decir, ¿qué tipo de fenómenos o con qué tipo de fenómenos podemos asociar lo que tú estás describiendo? En este caso particular estoy hablando de una banda nubosa frontal que se desplaza genéricamente, muy lentamente, desde el suroeste hacia el norte del Uruguay. Es altamente probable que se forme una onda que finalmente se traduzca en una depresión atmosférica, con lo que los vientos rotarían al sureste y se intensificarían. Pero lejos estamos del caso de la depresión extratropical ocurrida, por ejemplo, el 23 de agosto del 2005. Sí, claro. Que los vientos superaron, llegaron... Ocurrir es que una supercélula, una tormenta severa, pudiera desplazarse sobre un centro poblado y sea a través de la descendente, aire proyectado hacia los niveles bajos a gran velocidad, o la eventual ocurrencia de un tornado, pero que es impronosticable, claro, impredecible, podría provocar daños de magnitud, pero reitero, de corta duración y efectos muy localizados. Claro. O sea, consejos básicos. Primero, aquel que pueda evitar exponerse, en fin, que pueda evitar salir, que pueda evitar desplazarse en la vía pública, que lo evite, o que esté por lo menos pendiente, como tú decís, de cómo evoluciona la cosa. Y Atención eso no solo a nivel urbano, Gerardo, claro, porque sí, a nivel rural, quien conoce su zona sabe que las crecidas pueden sorprenderlo y obligarlo a realizar enormes rodeos o quedar circunstancialmente limitado, atrapado en una zona porque los arroyos, ríos, cañadas no dan paso. Evitar desplazarse sobre una carretera o camino vecinal que esté cubierto por más de 20 centímetros de agua. La fuerza de la corriente arrastra un vehículo con enorme facilidad. Por supuesto, no hacerlo en rodados y caminando. Son todas cosas de sentido común. Y lo otro, aquellos que estén, bueno, que vivan o que estén trabajando en construcciones livianas, también tendría que tener cierto grado de precaución, ¿verdad? Yo creo que lo fundamental es, sean personal de empresa de seguridad, que cubre un área despoblada, sean obreros de la construcción, que obviamente con lluvia difícilmente trabajen, pero cualquiera que esté puesto a la intemperie, con objetos metálicos, portando objetos metálicos, o incluso celulares, o trabajando encercados en alambres, en tambos, en molinos, que sea muy cuidadoso con la actividad eléctrica porque pueden producirse descargas a muy larga distancia, la electricidad ser conducida por esos elementos y ser alcanzados. Sean muy cuidadosos con la electricidad, con las lluvias, que todavía queda mucho por llover, y con las ocasionales rachas de viento que también pueden ser peligrosas. Perfecto, Diego. Bueno, te agradecemos mucho. Quizás te molestemos de nuevo mañana. Vamos a ver cómo evoluciona este evento meteorológico. Bueno, te envío un abrazo y otro abrazo otro para María Inés, y otro abrazo para la audiencia. ¿Para quién? Los televidentes. Ah, los televidentes. Bueno, no te escuchaba bien. Bueno, otros para vos, dale. Estamos en contacto, gracias, ¿eh? Así será. Chao. Bueno, muy bien, y decíamos que otro de los temas que están en agenda desde el mes de mayo, probablemente, no se termina de ir, es como esta tormenta, ¿no? Nunca termina de resolverse el problema del supergas. Ahora
Se espera una jornada clave para mañana. Los trabajadores reclaman mejoras salariales. Actualmente ganan 16.000 pesos. El disparador del conflicto es el reclamo por los salarios más sumergidos del sector. Los trabajadores de la planta de envasado tienen un sueldo de ingreso de 35.000 pesos, un promedio que anda en los 50.000, que en los meses de zafra puede llegar con horas extras hasta los 90.000, pero los trabajadores del sector de distribución tienen salarios de 16.000 pesos. Es por esto que se está reclamando principalmente. Estamos en contacto telefónico con Gonzalo Scotti, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Gas. ¿Cómo le va, Scotti? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, no le puedo negar que preocupado. Primero, por las diferencias salariales, ¿no?, que hay en el sector. Evidentemente esto debe ser fuente de conflicto y naturalmente de reclamo. Y también, obviamente, por el riesgo de que haya desabastecimiento, que nunca termina de disiparse. Sí, bueno, estamos todos los trabajadores de Supergas muy expectantes de lo que va a ser el ámbito del día de mañana, tras que no se ha visto ningún ámbito ni espíritu de negociación por parte de las empresas, no se llegó a ningún acercamiento ni avance dentro de los mismos ámbitos. Y bueno, los trabajadores glosamos 3 veces las plataformas que contan de a través de beneficios elevar un poco los salarios más sumergidos, que son aquellos trabajadores que rondan en los 15.000 y 17.000 pesos de flete y distribución. A los empresarios no se les ha caído ninguna idea. Y bueno, lo que interpretamos los trabajadores es que los empresarios quieren empujar a la organización a un conflicto para deslindarse de sus ganancias, volcando la discusión a las paramétricas de ANCAP. Sabemos que gran parte del Supergas es subsidiado por ANCAP, desde los segundos turnos de los funcionarios, hasta la pintura con la cual se pintan las garrafas, algunos temas de mecánica y operativa, y vemos unos empresarios que no están dispuestos a generar ningún avance en la negociación, ningún avance en los salarios más sumergidos, y también ningún avance en la logística, que es la misma de 10 y 15 años atrás, y bueno, que trae enlentecimientos a la hora de la distribución de dicho combustible, que es de tanta importancia para la población, ¿no? Scotti, yo no quiero sumar más problemas al conflicto, pero ¿por qué la diferencia salarial tan pronunciada? ¿El trabajo en la planta es un trabajo mucho más calificado que el del distribuidor o que el del repartidor? Porque supongo que también los repartidores tendrán propinas y por allí podrán hacer algún peso más, pero si en la planta llegan a 90.000 y los distribuidores cobran 16, evidentemente si el conflicto no era ahora, iba a ser el mes que viene o el año que viene. Si en algún momento también, a menos que sea un sector, yo desconozco, que involucre personal con una calificación o un nivel de riesgo, de lo que sea, muy superior, ¿no? Quizás es menos complejo para explicar. Por el lado del flete, que es uno de los sectores también más sumergidos, tenemos empresas que pagan esos beneficios para alcanzar un salario y otras que son las menos, que no lo pagan. Así que habría que ajustar. Y luego en distribución y todo lo que es el interior, el sindicato ha crecido en organización, lo que es el interior se organizó hace poco, y bueno, y el sindicato ha tenido históricamente más fuerza en el envasado, ¿verdad? Hoy en día se creció en organización y se le dio la prioridad a esos sectores que están muy sumergidos. Hay un carácter entre el envasado y lo que es flete y distribución. Estamos hablando de trabajadores que rondan los 15.000, los 17.000 pesos, que tienen condiciones también de trabajo muy por debajo de lo que es el envasado. Y bueno, y por ahí queremos ajustar. Los trabajadores tenemos cada 3 años la posibilidad de reivindicar los salarios, y se le dio prioridad a esos sectores que están muy por debajo, ¿verdad? Está claro, hoy el de la crónica de Subrayado dice que a pesar de los esfuerzos de Juan Castillo, el director de trabajo, buscando acercar las partes, no hay mucho optimismo entre los empresarios, ni bueno, por lo que decía usted, tampoco entre los trabajadores. Obviamente el televidente que está escuchando, la televidente dice, mire, hagan, no sé quién tiene la culpa, no me dejen sin gas. Eso es natural, ¿verdad? Sí, entendemos la preocupación. Este es un sindicato muy responsable,
Lamentablemente no podemos decir lo mismo de la otra parte, ¿no? Los trabajadores hemos desglosado, como te explicaba, por tercera vez, luego de varias reuniones de intercambio de opiniones entre los dirigentes de toda la rama, para dejar solo los puntos que hacen hincapié a los sectores más sumergidos, y los empresarios se presentan a los ámbitos y no tienen respuesta. A ver, tienen que volver a reunirse, ¿no? Una pregunta para orientarnos. Ajá. ¿Cómo ha evolucionado el precio del supergas con relación a la inflación? Y por ejemplo, eso es otro de los aspectos que nos preocupa. Yo repetía de que el sector en gran parte es subsidiado por ANCAP. ¿Eso qué genera? Que los segundos turnos son bancados por ANCAP, la pintura con la cual se pintan las garrafas, entre otras cosas. Este es un sector productivo del país, la población ya no tiene una sola garrafa, sino tiene 2 y 3, es un sector que ha crecido, estamos hablando de 50.000 garrafas por día que salen de las plantas de envasado, superando picos históricos. Pero quiero decir, los empresarios han mantenido la utilidad en términos absolutos, han perdido, porque obviamente que los salarios han perdido valor de compra, ¿no? A ver, el sector viene creciendo y los empresarios no solo no quieren generar un poco a través de beneficios la suba de los salarios más sumergidos, sino que tampoco invierten en el sector para que el sector camine mejor. Estamos hablando de una logística hace 10, 15 años atrás que necesita un cambio en lo que son las unidades, las extensiones de turno, las telefonistas, para atacar una demanda que viene creciendo no solo invierno-invierno, sino verano-verano, porque acá lo que hay que aclarar es que al menor faltante de supergas hay un teléfono descompuesto que siempre responsabiliza a los trabajadores. Y nosotros lo que manifestamos es que este sector necesita una inversión para generar el cuerpo para atacar la demanda que viene creciendo, ¿no? Está claro. Bueno, esperemos que mañana se va a saber cómo evoluciona la cosa. Ojalá que cambie a un panorama de optimismo y haya una solución y no haya desabastecimiento. Vamos a ver qué pasa. Mañana, ¿no? Sí, es mañana. Como te decía, Gerardo, estamos muy expectantes de ese ámbito. Apostamos a la negociación, estuvo muy discutido en la mesa con los dirigentes, porque creemos que los empresarios no están apostando al diálogo. El mismo director de trabajo convocó un ámbito previo a la instancia del viernes, en donde pidió emitir señales de acercamiento, señales de negociación, y del otro lado no vemos ningún avance, ¿no? El sindicato entiende lo que es el supergas, por eso no se generó tener que tomar un mecanismo más grande, apostando a la mesa de negociación, y bueno, vamos a ver cómo surge una declaratoria de esencialidad, por ejemplo, una declaratoria de esencialidad. No, nosotros creemos que ese no es el camino. Sí que tiene que haber una intervención del gobierno para que el negocio sea más claro. Sabemos que hay una competencia desleal, lo veíamos el otro día con la aparición de 7.000 garrafas de golpe de Megal. ¿Se aclaró eso, Scotty, hablándote un poco? Y bueno, nosotros creemos que tiene que haber una reestructura, ¿no? De ver cuántos envases compran las empresas, si son los suficientes, extender los turnos, unidades, telefonistas. Como te repito, Gerardo, para que el supergas, que significa el calefaccionar nuestros hogares, el cocinar, el combustible de Doña María de Juan Pueblo, hablando en criollo, tenga el cuerpo que tiene que tener, ¿verdad? Y la importancia que tiene que tener. Bueno, arriba, suerte de mañana en las negociaciones. Muy amable, Gerardo. Un abrazo, chao. El viernes pasado hablábamos sobre el problema de los ruidos molestos asociados a la actividad nocturna, los boliches que hay en algunas zonas de Montevideo. Esto está focalizado en el cordón, en la zona limítrofe con el Parque Rodó. Hubo una propuesta de la Intendencia. Venimos hablando de este tema hace un buen tiempo. Incluso en los entrevistados del próximo bloque aparece parte del noveno informe anual de la Defensoría del Vecino de Montevideo. Allí se constata que dos de las principales demandas de la gente aquí en Montevideo es por la basura y por los ruidos molestos. El viernes pasado hubo una referencia al prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Cristian Di Candia, que está manejando este tema. Vamos a repasarla porque tenemos el video para compartir con ustedes. Muy bien. Y Di Candia es un muchacho que conoce muy bien la noche. Nochea todos los días él. O sea, mejor que él no la conoce nadie. No, nochear todos los días no puede, porque si no, no podría trabajar. Pero no es tratar de trabajar, es joven, es la virtud de ser joven. Quedó claro eso. Primer punto, de ninguna manera podemos aceptar que se centralicen 2 zonas de la ciudad con un horario y el resto de la ciudad no.
Bueno, cuando terminó el programa, miro en el celular, me había mandado Mayrene Somaldía, me había reenviado un mensaje de Cristian Di Candia, que no sé si estaba mirando, quizás, no puede estar laburando, ¿no? Pero alguien le comentó que había esta referencia. Ahí hay dos referencias, una de carácter personal y otra referida a la propuesta de la Intendencia, que dice Di Candia que no es así. Bueno, aquí lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, fue una referencia. Sí, a mí, obviamente me hizo gracia cuando dijo que nocheabas todos los días. Sí. Y que, bueno, igual era joven, no había problema. La personal es consecuencia de cierto nivel de gerontocracia compleja que tenemos en nuestro país, que muchas veces se ve con cierto temor o se ve con otros ojos cuando jóvenes de 30 y pico de años estamos ocupando algunas responsabilidades y tratando de llevarlas como se merecen, digamos, con el esfuerzo que implica. Lo que sí nos preocupa a nosotros fueron algunas manifestaciones que son inexactas, en realidad. Cuando se habla del decreto que se mencionaba el día viernes, en realidad se está haciendo referencia a un decreto que fue la medida cautelar que nosotros solicitamos en el mes anterior, junto con los municipios B y con el municipio CH, con Carlos Varela y con Andrés Sabt, para continentar una situación que teníamos compleja. Creo que incluso lo estuvimos conversando acá en esta misma mesa con María Inés. Ese decreto es sí para esas dos zonas y era una medida cautelar por un año, que nosotros continentábamos la situación, pero seguíamos adelante con el resto del proceso, ¿no? Ese proceso llegó a buen fin, o por lo menos a un buen fin con los municipios y con los diferentes departamentos de la Intendencia, y llegamos a una batería de propuestas que no son para estas dos zonas, son para todo Montevideo. Y es evidente que si nosotros definíamos normativas distintas para una zona y no para otra, te ponías en la vereda de enfrente y te hacías... Y generábamos una competencia desleal, lógicamente, que no era la correcta. Esta batería de medidas son globales y son sí para todo Montevideo. De acuerdo, eso sí es importante porque sonaba muy fuerte, porque yo no tengo nada que ver con el negocio de los boliches, pero yo me hubiera gastado unos pesos en poner un boliche en la calle donde termina la zona, pero del otro lado. Está claro, no. La serie esta de medidas que definimos tienen algunas situaciones, que abarcan algunas situaciones que tienen que ver con el corto plazo. Por ejemplo, la línea de acuerdos que vamos a proponerle a los boliches. Justamente hoy, ahora a las 17 horas, tenemos una reunión con Cambadu y con los responsables de los locales y los establecimientos. El miércoles nos vamos a estar reuniendo con los vecinos en una convocatoria abierta que aprovecho de paso a seguirla realizando, porque lógicamente es muy difícil convocar vecinos, así que lo hacemos de forma pública. Pero bueno, esta medida de acuerdos tiene que ver con el corto plazo, con intentar reducir de manera significativa la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están en el espacio público en la noche, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con el mediano y con el largo plazo, que tienen que ver con la planificación territorial del ruido, con ser capaces desde la Intendencia y de los municipios de medir el sonido, no solamente en la noche, sino durante el día. Digo, tú mismo ahora hacías referencia al informe de la Defensoría del Vecino. El problema del ruido es durante todo el día y es en todas las ciudades en desarrollo. Obviamente lo de la nocturnidad tiene un problema específico, pero es cierto, claro. Entonces, para nosotros poder tener monitoreado el ruido en todo el departamento y saber qué ruido hay en 18 y Ejido, o en Gonzalo Ramírez y Eduardo Acevedo, o en Melilla, en cada momento del día, va a ser fundamental para poder tomar definiciones de políticas públicas de calidad, pero también para los propios ciudadanos, ¿no? Porque esa información ahora, a la hora de tomar definiciones... bueno, tú lo acabas de aclarar, la batería de medidas son para todo el departamento, y eso de algún modo aventa la otra situación que quedaba como una especie de suspicacia o de sospecha. Sí, hay grupos empresariales detrás del negocio de la noche. Y daba la sensación de que en esta zona, o que había algún grupo que podía verse beneficiado por estas medidas en detrimento de otro grupo que es el que está afiliado a Cambadu. Esto era un poco la sensación que me quedaba a mí, que estaba de alguna manera velada en los reclamos de este grupo de comerciantes. Cualquier definición que nosotros hubiésemos tomado que dividiera la normativa o las definiciones de la noche en el departamento hubiese generado, sí, una competencia desleal. Más allá de cuál sea el grupo empresarial que esté atrás, que son varios y que lógicamente nosotros
muchas veces conocemos a los gestores o conocemos al que pone la cara, y bueno, este es el sistema capitalista que vivimos, muchas veces no conocemos a quién está detrás de uno no termina empresas. de aprender de todo, No, eso es lo maravilloso de esta profesión. Que, bueno, digo, tampoco es que nunca hayamos hecho noche, pero nos planteaba el invitado, dice, no, hay boliches y boliches. Este grupo, el que asociado a Cambado, dicho por ellos, ¿no? Somos profesionales, bartenders, chefs, gente que apostamos a un boliche profesional, donde haya buena gastronomía. Es un público más joven, un público que, por ejemplo, le gusta la coctelería. Y hay otros boliches que tienen costumbres de otra época un poquito más complicadas. No puede ser. Así era un poco como nosotros se planteaba nosotros no gobernamos en base a las subjetividades. No, no, está claro, O sea, está claro. lógicamente que tenemos que optar por normativas objetivas. El quinto eje de esta batería de medidas que nos propusimos y nos comprometimos entre todas las partes es que en 90 días podamos llegar a un marco normativo general nuevo sobre los espectáculos públicos y sobre las viabilidades de uso que nosotros damos a los locales. La viabilidad de uso, para ponerlo en un idioma entendible para todos, son las habilitaciones por categorías, digamos. Esto es un bar y tiene tales condiciones, esto es un restaurante, esto es un pub bailable o esto es una discoteca. Eso hoy no está definido con certeza y con claridad, y eso nos lleva a las situaciones que tenemos hoy, donde una pizzería o un restaurante corre las mesas y pasa música y puede ser una discoteca hasta las 7 de la tarde. Nosotros queremos viabilidades mucho más claras donde la correspondencia entre la actividad que se desarrolla dentro del local con el horario de funcionamiento sea mucho más clara. Bueno, está todo el tema de la basura también, vinculado al informe anual de la Defensoría de Vecinos. Tenemos que cerrar esta entrevista, pero no queríamos dejarte sin hacer tu aclaración, porque me parece que es importante. Digamos, venimos realizando realmente un proceso profundo y con un compromiso de todas las partes, destacar muchísimo la actitud y lo que han trabajado los municipios en esto, y obviamente la Defensoría del Vecino con los aportes que ha hecho, las juventudes partidarias también, que para nosotros fue fundamental haberlas incluido desde la perspectiva generacional en el tema, ¿no? De cómo ellos pueden ver el cambio cultural desde su propia perspectiva. Y bueno, y todo este proceso tan profundo nos interesaba que no quedara, digamos, una información que no es la correcta, porque lo que queremos es que la ciudadanía toda esté informada de lo correcto. Y si hay una reunión a las 8 de la mañana, ahí está, sin ningún tipo de problema. Por supuesto, meto muchas horas ahí adentro. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la aclaración. Vamos a seguir hablando de estos temas porque en instantes llegan Andrés Abt, alcalde del municipio CH, y Gastón Silva, justamente para hablar sobre ruidos molestos, una de las principales quejas de los montevideanos. Hablamos también del problema de la basura, pero vamos a recibir a estos jerarcas después de la pausa. No se vayan. Este jueves empezamos las clases particulares con tu hijo. Y para tocar el saxo hay que tomar mucho aire. Por eso te recomiendo el Soform automático, que neutraliza todos los malos olores.